Este vídeo lo trae Neva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y esta noticia la he querido dejar en un punto y aparte, he querido hacer un vídeo explícitamente porque me emociona mucho personalmente. Age of Empires 4 ya estaría preparado para salir, ya estaría para este año segurísimamente, visto lo visto, visto las palabras que se acaban de vertir y tal como está la situación, podría ser uno de esos grandes exclusivos de Microsoft que disfrutemos este 2021. Y va a ser una auténtica locura por lo que estoy leyendo, por lo que se ha visto, por las imágenes aquellas que nos mostraron el año pasado. Poquito a poco, si os dais cuenta, empiezan a salir todas las cosas que se anunciaron en aquel evento de Xbox, no sé si os acordáis, que parecía que no habían anunciado nada, que decepción, que no sé qué, el Brute, no sé qué, no sé cuánto, y poquito a poco empiezan a salir cositas y de repente ya, oye, pues no está tan mal, oye, ahí la verdad que hay jueguecito, la verdad, sí, nos faltaban fechas, nos faltaban cosas muy concretas, pero anunciaron muchísimo. Una de esas cosas, Age of Empires 4, que dicen, según esta noticia que estoy leyendo de Vandal, dice que ya es completamente jugable y que se está puliendo. Sí, dejad de pensar mal de juegos que se decían que eran completamente jugables y no vimos hasta 3 años después, por favor. Ilusionémonos un poco, ilusionémonos un poquito, por favor, además que este juego ya tiene bastantes años desde que se anunció que estaba en desarrollo, ¿de acuerdo? Dice que el juego de estrategia de Relic Entertainment está casi terminado, únicamente quedan las últimas fases para equilibrar la jugabilidad y pulir errores. Voy a continuar con la noticia y luego os expondré aquí lo que ha sido mi vivencia con esta franquicia, mi opinión de cada videojuego, así un poco más o menos por encima, cómo ha ido evolucionando y cómo esta saga se perdió en el tiempo. Seguramente a mucha gente ni siquiera le resulte familiar. A Age of Empires le sonará algunas de las 20 millones de copias que han salido a lo largo del tiempo. Age no sé qué, Age no sé cuánto. Han copiado el nombre de este videojuego, la fórmula, absolutamente todo a lo largo de los años y ha sido, en fin, es que no me extraña porque es que fue un juego base para muchísimos años, es decir, a partir de aquí cambia absolutamente todo y es curioso que lo que fue la base, lo que fue el Age of Empires, fue lo que se acabó perdiendo. Al final han perdurado otras grandes sagas como los Empire Total War, que es una gran franquicia que a día de hoy sigue dando muchísima guerra, nunca mejor dicho, y hay muy grandes juegos de estrategia, pero es verdad que la gran época de los juegos de estrategia fue sobre todo aquella época que empezaba lo que es el Age of Empires, que fue el gran referente de los juegos que utilizabas así grandes ejércitos y tal, aunque bueno, grandes ejércitos por entonces, recuerdo que podías tener 50, 100 unidades, era poquísimo lo que podías mover en ese videojuego, pero por entonces aquello era una auténtica bestialidad. Había bastantes ordenadores que sufrían mucho para tirar lo que es un Age of Empires. Pero bueno, ahora seguimos con esos datos y nos ponemos aquí un poquito nostálgicos, ¿de acuerdo? Lo que sería del Age of Empires 4, dice que esto lo anunció Microsoft en el año 2017, que estaba en desarrollo por Relic Entertainment, y dice que las noticias desde entonces han sido bastante escasas. Lo que pasa que Shannon Loftis ha confirmado en un texto que repasa los progresos de 2020 que el contenido ya está completado y en fase de pulido y equilibrio de la jugabilidad. Eso es lo principal, que el juego como tal ya tenga una base donde se sostenga y que a partir de ahí ya todo sea pulir un error aquí, un fallito acá, todo eso. Eso normalmente es lo que menos tiempo lleva. Lo primero es crear la base de juego, es decir, que eso se mueva, que eso pueda jugarse en un momento dado y a partir de ahí mirar un bug aquí, un fallo de coordinación acá, lo que es la respuesta, sobre todo también lo que es el tema de los servidores para conectar online el videojuego, que va a ser muy importante, ojo, porque las partidas que se pueden echar a este tipo de videojuegos dan para 1.000.000 de horas. Como te enganches a un Age of Empires, como hayan hecho un Age of Empires en condiciones lo mismo que han hecho con el 2 y la Definitive Edition, esto puede ser una auténtica locura y tener una comunidad durante los próximos años enganchada de la vida como en los viejos tiempos, porque esto, hacedme caso que estos juegos enganchan una barbaridad. Las palabras que han dicho concretamente
Dicen que estamos haciendo grandes progresos con Age of Empires 4, no quiero daros envidia, pero literalmente estamos jugando el juego cada día en Washington y Vancouver. Estarán echando ya partidas online, eso ya sí me da bastante envidia. Dice que el desarrollo de un RTS es divertido, lleva tiempo construir los sistemas por separado, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la economía, porque hay muchos factores que incluyen dentro del videojuego. Economía, tienes que manejar muchas cosas a la vez. Estos juegos pueden parecer que estén muy por debajo de lo que son los grandes triples A, pero hacedme caso, la trabajadera que tienen estos videojuegos, aquí hay pasta y aquí hay mucho diseño en este tipo de videojuegos, lo que es la economía, simulación, renderizado, etcétera, y un tiempo unirlo. Pero cuando se hace, de repente tienes un juego que necesita pulido y equilibrios, pero con el núcleo del juego que ya sabes que vas a lanzar, y la mejor parte es que se siente como un Age of Empires. Esto es lo importante, que se siente como un Age of Empires, que no pase lo que le pasó al Age of Empires 3, que aquello dio una sensación bastante extraña, insisto, lo comentaré ahora en la segunda mitad del vídeo cuando haga un repaso por encima de lo que es mi vivencia con esta franquicia, mi opinión de lo que es la saga. Pero es verdad que ahí se perdió algo por el camino, ahí es como que desapareció completamente. Dice que Age of Empires 4 llegará a PC y no tiene una fecha concreta, pero por estas declaraciones podemos dar casi por hecho que será en 2021. Además recordamos que Age of Empires 2 Definitive Edition recibirá una expansión y dan a entender que el Age of Empires 3 Definitive Edition también hará lo propio. Adivinad quién se la va a pillar, la del 2, la del 3 la verdad no me interesa demasiado, pero bueno. Y lo que dice sobre el desarrollo, ya terminando lo que es la información, que la situación esta que hemos estado viviendo ha modificado la manera de trabajar en casi todos los estudios y no ha sido una excepción con Relic. Según explica el texto, trasladaron el estudio para que todo el mundo trabajara desde su casa, han tenido bastantes dificultades, eso es un poco lo que tenía la mosca detrás de la oreja con que se fuera a lanzar el videojuego, pero parece que ya está bastante bien. También se ha confirmado, y esto es importante, ojo, se sabe que llegará con menos facciones que Age of Empires 2, 13. Pero a cambio ofrecerán una mayor singularidad con cada civilización en lugar de primar la cantidad. Bien, ¿esto qué es lo que quiere decir? Lo de singularidad con cada civilización, que tendrá menos civilizaciones, menos facciones, como lo queráis llamar, pero que cada una va a tener más profundidad. Y eso es un debe que tuvo el Age of Empires 2 cuando se ha visto a lo largo del tiempo. En su momento no, en su momento hacedme caso que el Age of Empires 2 eso era rompedor, es decir, eso era una auténtica pasada de todo el contenido que incluía, sobre todo cuando vinieron las expansiones, el de Conquerors concretamente. Esa es la expansión del 2, que ya venían paisajes nevados, todo ese tipo de cosas. Tengo por ahí todo lo que son los juegos en formato físico cuando todavía se lanzaban y luego ya, pues, en fin. Pero lo dicho, tendrían más profundidad lo que son las facciones, porque por ejemplo en los Age of Empires pasaba una cosa, y es que salvo lo que eran las unidades del castillo, las unidades especiales, tú al final de todas las edades pues te podías construir un castillo, y en ese castillo cada civilización tenía una unidad específica especial. Los alemanes, bueno, los teutones pues tenían a su propio caballero, ¿qué os digo yo? Los franceses tenían a un tío con un hacha y así sucesivamente había de todo tipo de cosas, una auténtica pasada. Los persas tenían a los elefantes, que es que eso era, como supieran manejar eso, arrasabas cualquier campamento, es que eso era una auténtica barbaridad. En algunas partidas que echábamos yo y mis amigos es que los prohibíamos jugar con los persas, aunque luego tenían bastante truco. Y bueno, pues aquí lo que querrían en el Age of Empires 4 es ahondar bastante más en todo eso, tener más profundidad, por supuesto tener más edificios, porque es verdad que casi todo era siempre lo mismo, que si la caballeriza, tal, no sé qué. Aparte de los edificios de los soldados, es decir, que ahí entiendo que haya coincidencias, es que no había mucha variedad ni de diseño de nada, las casas eran todas las mismas, los templos eran muy parecidos, no variaban demasiado las cosas, las maravillas por supuesto eran diferentes en cada una y eso molaba bastante. Pero digamos se echaba en falta que a lo mejor en cada establo los caballos salieran de forma diferente, que no fueran todos los mismos pero cambiando los colores, que hubiera mucho más variedad de trasfondo, y eso es lo que parece que podría ofrecer Age of Empires 4. Más variedad, que los arqueros de cada civilización no sean el mismo muñeco, que sean diferentes, no solo que cambie el color, podría ir por ahí la cosa. A ver, que si se queda tal como está tampoco pasa nada, pero a día de hoy yo creo que esa profundidad deberían de dársela, sobre todo si van a tener menos civilizaciones. Pero bueno, ya eso lo veremos con el tiempo.
No sé si se acercarán a lo que son los Empire Total War, que han sido los que han dominado el mercado de este tipo de juegos, al menos, insisto, para mi gusto. Lo que he estado viendo que es que haya habido una comunidad muy activa, que ha sido un poco el sustituto de lo que tuvo Age of Empires en ese vacío de tiempo, porque Age of Empires fue un grandísimo lanzamiento. Aquí ya me voy a poner muy nostálgico, voy avisando, no lloréis. Se lanza en los 90, aquel primer juego yo recuerdo estar jugándolo aquí en un Windows 98, eso tiraba de culo. Es decir, iba fatal, iba horriblemente mal, tenía prácticamente que solamente tener instalado ese videojuego y luego la verdad que echaba una serie de horas ahí que no eran ni medio normal, pero ni medio normal. Sobre todo me encantaba el editor de escenarios, crearme yo mi propio escenario y luego jugar una partida dentro de ese escenario. Además que lo que era muy bueno de los Age of Empires era la interfaz. Era hiperintuitiva para crearse escenarios, para hacerlo absolutamente todo, era como muy fácil, era como todo muy accesible, sabías a dónde ir en cada momento para crearlo todo y había muchas opciones que por entonces que era rarísimo, insisto, era rarísimo un juego de estrategia con tantas opciones. No digo que no los hubiera, pero que era raro, es decir, aquello lo veía y decía, cucha, no ve cuántas cosas puede hacer aquí, ¿no? Ahora mismo se verá muy cutre, pero en aquel momento era otra cosa. Y ya cuando vino el 2 y lo expandieron todo muchísimo más, el escenario era más grande, todo lo que eran los ejércitos eran mucho más amplios, había mucha más variedad, porque en el primero todo venía en un mismo grupo, en el segundo tenías que variar entre edificios, unidades, cosas especiales, era una auténtica locura. Eso tenía una profundidad tremenda. La interfaz yo creo que es una de las interfaces, o si no la que más, en juego de estrategia, la más acertada que he visto en mi vida. Todo muy cómodo, todo muy accesible, visualmente que no te pierdes en ningún momento, es como que tienes mucho control sobre todo lo que está pasando en el escenario y eso el jugador lo nota, puede que no se dé cuenta, puede que no lo vea, pero el jugador lo nota. Era muy cómodo jugar ese videojuego y pasados los años te sigues dando cuenta todavía de la mucha profundidad que tenía ese videojuego. ¿Qué pasó? Age of Empires 3. Pasó Age of Empires 3, ese videojuego no terminó de calar. Cambiaron muchas cosas, insisto, puede parecer una tontería el tema de la interfaz, cómo se veía todo, estaba todo ya de una manera bastante más rara, todo, no sé, aquello daba otra impresión, era en plan, estoy jugando un buen juego de estrategia, daba muy buena sensación, pero no siento estar jugando a un Age of Empires. En el caso del 4 se ambientará también en la Edad Media, ¿vale? En el 3 fueron un poquito más allá, en la era de los conquistadores. Y es curioso que a esa parte de la historia tenía mucho para aprovechar. Y insisto, realmente era buen juego de estrategia aquel Age of Empires 3, pero no terminaron de dar con la tecla. Quisieron evolucionarlo demasiado y desapareció. La franquicia Age of Empires se quedó ahí un poco en el limbo. Ha habido muchísimos juegos que han seguido su estela. De hecho, sacaron también parecido el Age of Mythology, que era la interfaz del Age of Empires 3, más o menos era muy parecido. Aquel juego sí me gustó bastante, que era de estrategia, pero con dioses y todo eso estaba bastante chulo. Y sacaron también, no sé si lo conoceréis, el Star Wars Galactic Battlegrounds. Era el Age of Empires 2, prácticamente tal cual, pero con Star Wars. Si no lo conocéis de verdad, buscároslo por ahí, yo lo tengo todavía guardado original, fue un regalo de cumpleaños, la interfaz era la misma, todo estaba prácticamente colocado de la misma forma, pero con la Guerra de las Galaxias. Aquello fue un descubrimiento impresionante, es verdad que ya pierdo un poco cierto encanto en algunas cosas, pero para los que somos frikis de Star Wars, aquello fue una auténtica locura, la verdad. Y os recomiendo que le echéis un vistazo, que también funcionó bastante bien el videojuego y también tuvo su propia expansión con lo que es las guerras clones, el ataque de los clones y todo eso. Estuvo bastante chulo que el videojuego, estuvo muy bien. Y eso denotó que se hicieron muy bien las cosas con el Age of Empires 2, pero resultaba raro que a lo largo del tiempo no recuperaran la franquicia Age of Empires, es una auténtica pena, hasta que decidieron lanzar las HD Edition del Age of Empires 1, del Age of Empires 2, y luego sacaron las Definitive Edition, las que hay ahora que se pueden jugar en PC. De hecho, creo que el Age of Empires 1 y 2 no se pueden, al menos a mí no me funcionaban ya lo que eran los PCs modernos, ya tenía que actualizar. Digo PCs no, bueno, los sistemas operativos, ¿de acuerdo? Tenía que actualizar.
Decidí comprarme, lo tenéis de hecho en Eneba, por cierto, bastante rebajadito, link en la descripción del vídeo, los tenéis a 5 euros cada uno más o menos, o al menos así estaban de precio, aunque también los tenéis, insisto, en Game Pass. Si tenéis el Game Pass Ultimate lo podéis ahí jugar en PC completamente sin pagar nada de nada, además que son juegos de Microsoft, esos se quedan ahí. Insisto que valen mucho la pena. Como os enganchéis a los multijugadores, para que os hagáis una idea, el Age of Empires 2 es el juego al que más horas he jugado en toda mi vida seguramente. Un día tengo que hacer un top de los juegos a los que más horas he jugado. Pues el Age of Empires 2 ocuparía una buena plaza porque he jugado tanto de manera individual, yo por mí mismo así, sin amigos, sin nada, y también con amigos, que recuerdo pasarme veranos enteros, todas las tardes, quedadas para jugar al Age of Empires, y hacíamos quedadas de 2 y 3 horas. Era una auténtica viciada impresionante, es que no fallaba aquello, era un auténtico vicio, y ahora lo que es la comunidad online sigue funcionando lo que es el juego bastante bien, gracias a las Definitive Edition, que están por cierto muy bien trabajadas, no piden muchos requisitos en PC, la verdad que tira bastante bien. Va bastante fluido en un PC más o menos decente, tanto el 1 como el 2. Os recomiendo principalmente el 2, aunque el 1 la verdad está bastante curioso, sobre todo si os interesa mucho lo que son las historias de los videojuegos. Pero bueno, a partir de aquí ya sabéis que como siempre tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones. Perdonad la divagación que he tenido que hacer aquí, pero es que amo este videojuego, amo esta franquicia y espero que con el 4 acaben dando en la tecla, que se parezcan mucho a ese Age of Empires 2, pero evolucionado. Es decir, que vayan adelante, pero que sigan manteniendo esa esencia. Y esto es lo que parece que va a suceder. Veremos a ver a lo largo del año, porque este se convertiría directamente en uno de los juegos que más espero este año con diferencia. Pero lo dicho, caja de comentarios para todas vuestras opiniones y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.